Saludos amigos oyentes. En este octavo episodio de Ramón Comenta hablaré sobre el tema del café, su reseña histórica de cómo se ha convertido en la segunda bebida que más se consume en el mundo, después del agua, e inclusive sus efectos en la salud. Fíjate, ¿usted toma café? Si es así, ¿cuántas tazas al día? ¿Cree que afecta a su salud? ¿Conoce la historia de ese sexo producto? Imagínate el aroma del café recién hecho en el ambiente y tú relajado contemplando el paisaje, viendo la tele o simplemente disfrutando el momento. ¿Has pensado entonces cómo llegó ese café a tus manos? ¿Cómo fue su proceso de producción? A veces, bueno, como damos las cosas por sentado, no pensamos en eso, ¿verdad? Pero bueno, la idea de este podcast de hoy es eso, ¿no? Entonces, fíjate, comencemos, ¿no? El café es una infusión ancestral que ha formado parte del ser humano durante siglos. Es, junto con el té y el chocolate, las bebidas más populares, ¿no? Pero desde la antigüedad. La historia nos dice que todo se inició en lo que se conoce como el Cuerno de África en Etiopía, donde tuvo probablemente su origen en la provincia de Cafa. No existen documentos históricos que avalen esa teoría, ¿no? Pero bueno, según leyendas, que bueno, después se escribieron, ¿ok? Eh, Dicen que una de sus leyendas más famosas dice que miembros de una tribu que se dedicaban al pastoreo de cabras, durante un tiempo veían que las cabras comían una especie de baya, ¿ok? De unos matorrales. Y observaron su comportamiento y veían que se sentían como más enérgicas, ¿no? Las cabras. Bueno, pasado el tiempo, algunos de ellos decidieron probar pues, dicho fruto y eh, puede considerarse como los primeros consumidores de la historia del café, ¿no? Entonces, ellos, bueno, demostraron, sí, que se sentían más enérgicos, ¿no? Después de tomar esa infusión. Fíjate, pero que bueno, como no existen documentos escritos como tal, se cree, ¿verdad?, que el, la expansión del café desde Etiopía a lo que era el mundo árabe se debió al comercio principalmente de los esclavos, ¿no? Los esclavos llevaban dicho fruto de lo que hoy es Sudán a Yemen, ¿okay? A través de toda la península arábica y principalmente a través del puerto de Moca. Fíjate que esa palabra moca es ahora sinónimo de un producto del café, ¿no? Café moca, ¿no? En- en- ¿Qué sucede? Que bueno, Moca era el principal puerto pues, de Yemen en la época. Fíjate que ya en el siglo XV es probable que mucho antes, ¿ok? La comercialización del café entre Etiopía y otras regiones, por no hablar de países, ¿no? Regiones de Arabia, de lo que era la península arábiga, los países que la conformaban, se debió también principalmente a los monasterios sufistas que existían en Yemen, ¿no? Los clérigos, bueno, se encargaron de la comercialización, ¿verdad?, de ese producto. Y bueno, así se expandió durante el siglo XVI a través de todo el mundo islámico. Pero fíjate en qué sucede luego de pasado un tiempo, ¿verdad?, que los árabes tenían una rigurosa política de no exportar los granos fértiles de café, ¿no? Ellos sabían de la importancia del grano y querían tener el monopolio, ¿no? Fíjate que tenemos entonces la parte comercial, ¿ok? Entra aquí en esta historia del café. Entonces, ¿para qué? Para que no pudiese cultivarse en ningún otro lugar.
¿no? Ellos vendían el producto más no la materia prima, ¿no? Los primeros establecimientos de servir café se abrieron en la Meca y se llamaban cabecanes, según lo que pude investigar en Wikipedia, ¿verdad? Este tipo de establecimiento se extendió rápidamente por todo el mundo árabe, ¿ok? Y los cafés se convirtieron en lugares muy concurridos. Fíjate que dice que en ese lugar, bueno, la gente empezó a socializar y empezó con el tiempo, bueno, a crearse grupos de negocio, a hacer transacciones mientras se tomaba un café. Se convirtieron en, bueno, en centros de grande actividad, ¿no? Y estas actividades, aparte de lo social y lo comercial, pasaron a la actividad política. ¿Ok? Empezaron a los movimientos políticos y bueno, entonces los gobiernos del momento empezaron a suprimir los cafés. ¿Por qué? Porque, por la parte política. Pero con el tiempo se encontró una solución, ¿ok? Los cafés, entonces, los establecimientos de café, se les exigió un pago de impuestos. Y esto, bueno, permitió la continuación de estos establecimientos de la venta de café y bueno, la gente siguió reuniéndose en esos sitios. Pero ¿cómo llega el café a otros lugares fuera de lo que es la península arábiga, ¿verdad? O lo que se conoce como su internacionalización? Bueno, uno de los principales continentes es el continente asiático. Es que los holandeses, en su afán comercial, ¿verdad? De expansión, tenían colonias también en Asia y una de estas era la que se conocía como Malabar, ¿no? Parte de la India, y en Batavia, lo que es hoy Indonesia. Y llegó el café en 1699, ¿no? Entonces, unos cuantos años después, bueno, las mismas colonias, los mismos colonialistas holandeses, ¿okay? Se habían convertido en la principal fuente de suministro del café a Europa, ¿okay? Parece que Holanda por muchos siglos fue una gran potencia comercial, ¿okay? Después de la decadencia de España y Portugal, surgió Holanda como una potencia comercial, ¿no? Que le hacía inclusive, bueno, competencia a Inglaterra, ¿no? Que era el Imperio Británico. Luego, bueno, en esta producción asiática, bueno, el café luego llega a Europa, ¿no? Bueno, por la misma fecha, ¿no? Más o menos ya los principales comerciantes eran los venecianos, como siempre los venecianos en la capital comercial de Europa, ¿no? En 1615 aparecieron los primeros centros de distribución y venta de café, ¿no? Bueno, en esa época fue que también que apareció en Europa las otras dos grandes bebidas calientes. Primero el chocolate, que fue llevada por los españoles desde las colonias americanas en 1528, ¿verdad? Más o menos a partir de esa fecha. Y la otra fue el té, que se vendió por primera vez en Europa en 1610. Parece que el té también es procedencia asiática, pues. O sea, al principio el café lo vendían sobre todo por sus cualidades medicinales, ¿no? En 1683 se abrió el primer local como tal, que se conoce como la cafetería, pero conocemos más o menos una idea de lo que es hoy. Y luego le siguieron otras, por lo menos hay uno en Londres que es Lloyd. Lloyd en Londres es el principal mercado de seguros del mundo. Y comenzó vamos a decirlo así, este establecimiento como un establecimiento de café. Lloyd, que es un apellido, ¿verdad? Edward Lloyd, se reunía en el café con sus socios para asegurar las cargas. Más o menos se tiene una fecha de 1688, 1690. Entonces, fíjate, desde su llegada a Europa, el café se utilizaba como ingrediente de carácter medicinal, inclusive como afrodisíaco, en muchos casos.
Oye, y entonces, fíjate, la parte sexual, ¿qué sucedió? Llevó a que hubo un movimiento dentro de la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, como siempre la ignorancia, ¿no? De la gente. Y bueno, consideraba que esta era una bebida diabólica, ¿ok? Que debería ser prohibida. Entonces, ya que hablar de sexo siempre ha sido un tabú, ¿no? Y en esa época, bueno, mucho más. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que tuvo que intervenir el Papa Clemente VIII, a quien le dieron, dice la leyenda, ¿no? Que le dieron a tomar un café. Y entonces, bueno, él que dijo que sería un pecado ya que los cristianos, la gente que no creía en eso, dejara de beber una bebida tan deliciosa. Y bueno, bendijo el café. Y bueno, fíjate, gracias entonces a ese acto, el café fue bendecido, bueno, permitida, con la bendición del Papa, bueno, significa que comercialmente le dieron luz verde. Pues. Eso, bueno, eso es una especulación, ¿no? Mía en este caso. Pero bueno, el café también llega a las Américas, ¿verdad? Lo que es todo el continente americano. La primera referencia sobre el consumo de café en Norteamérica data de 1668. Dice que, bueno, en esa fecha más o menos se empezaron a atravesar, se establecieron los primeros centros para venta de café y cafeterías en las colonias británicas. Porque que no existía Estados Unidos, eran las colonias británicas, ¿no? En ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston. Y precisamente en Boston, en 1773, se crea el Tea Party, ¿no? Que el Tea Party fue como el partido, el génesis que dio inicio a la revolución de los Estados Unidos, pues, la formación de Estados Unidos como nación y la guerra de independencia y todo esto. Y bueno, también se dice que la Bolsa de Nueva York y el Banco de Nueva York empezaron como establecimientos, o sea, empezaron sus reuniones pues, en establecimientos de café. Los ejecutivos llegaban y se reunían, no tenían un sitio de reunión, iban ahí a los cafés, ahí se sentaban y hacían sus negocios. Y se supone que, bueno, que eso es lo que dio también el inicio a lo que es hoy Wall Street. Pero fíjate que entonces a partir de, ya yendo unos años más adelante, en 1720 se empezó a los franceses, ¿verdad? En su isla colonial aquí en Martinica, en el Caribe, empezaron la producción de café, ¿no? Y los holandeses también, bueno, empezaron a distribuir y empezó a hacerse la siembra en lo que es México, el sur de México y América Central. En el continente sudamericano, llegó también a través de la colonia holandesa de Surinam en 1718. Y ahí pasó luego a la otra colonia, pero francesa, que es la Guyana francesa, y llega finalmente a Brasil, al estado de Pará. Brasil es uno de los mayores productores de café en el mundo actualmente. En 1730 los británicos llevaron el café a Jamaica, donde hoy día se cultiva el café más famoso y caro del mundo, que se llama el Blue Mountain. ¿Okay? Bueno, y hasta, bueno, en 1825 y en adelante, en 1840, el café inclusive llega a Hawái. Pero fíjate, esta historia del café es muy interesante. Okay, vamos a hacerlo por cuestión de tiempo, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Del cómo se convirtió en uno de los productos de mayor comercialización, ¿verdad? Lo comentaré en el siguiente episodio, ¿verdad? Y hablaremos de lo que es el café, la industria del café hoy en día. ¿Okay? Bueno, hasta el próximo episodio y muchas gracias.